deseamos de la gloria postrera. Pero quiero recordarles, amados hermanos, lo que a través de la historia la Biblia nos enseña, la historia del pueblo, la historia que envuelve, amados hermanos, a Ageo, en lo que Dios tomó a este varón para poderlo nosotros analizar un poquito más. Daremos entonces un recorrido sobre aquel momento en que en el año 605 y el año 562 antes de Cristo, el gran rey Nabucodonosor, llamado Nabucodonosor el rey segundo, se impone a través de el castigo y conquista a Judá. Y no solamente conquista a Judá, sino también va más allá, va a Jerusalén. Pero quiero decirles, amados hermanos, que la historia nos enseña que en esos años que gobernó Nabucodonosor, también había un rey en el año que está formado en el año 562. Sale el surgimiento en el 538 antes de Cristo del rey Ciro, rey de Persia, el cual también se levanta contra Babilonia. Y es así como el reino babilónico perdió el poder y perdió todo lo que tenía, pero ya había hecho estragos en Judá, ya habían martirizado y esclavizado en cautiverio al pueblo hebreo. Así que cuando llega el rey Ciro e invade a Babilonia y conquista ese lugar, declara también la libertad para que aquellos que estaban en el cautiverio pudieran volverse a su tierra y pudieran entonces reconstruir el templo que estaba destruido allá en Jerusalén. El templo majestuoso, el cual declara la historia de la humanidad y lo declara la Biblia, amados hermanos, era lo más hermoso que se ha construido en todo tiempo. Eran las paredes, las puertas de oro. Había que ver la belleza que había en ese lugar. Mas sin embargo fue destruido todo aquel gran deseo con que Salomón lo había dedicado. Así que fueron 70 años que vivieron en el cautiverio el pueblo hebreo. Y de esos 70 años, Dios tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos para poder entonces darles la libertad y por darles a sí mismo, mostrarles su amor, su compasión, en el cual permite entonces que ellos regresen allá a Judá, que regresen a Jerusalén, estando entonces ahí el líder del pueblo, Josué Zorabel, y asimismo estaba también el sacerdote Josué, que estaban encargados de reconstruir el templo. Y esto queda en las historias en el año 536 antes de Cristo. Mas sin embargo, amados hermanos, esta historia nos declara que todas estas cosas sucedieron porque el pueblo de Dios se había olvidado. Se habían olvidado de sus promesas que un día hicieron con el Señor. Se olvidaron de los pactos que habían hecho con el Señor. La contaminación que había tenido el pueblo los había llevado a que aquel rey que gobernaba en Jerusalén se había convertido en un rey pagano. Se había convertido en un rey idólatra. Y es así como también el pueblo se había convertido. Se habían olvidado de las promesas de Dios. Y Dios permite entonces que el rey Nabucodonosor se levantase
y llevar en cautiverio, y el templo fue destruido. Quedaron los muros, puertas caídas, ardían las cenizas, quedaron solamente escombros de la destrucción, de la ruina que había llegado a ese lugar. ¿Qué invadía en ese tiempo, hermanos? Invadía la tristeza. Allá estaban con 70 años de dolor y de tristeza. El dolor y la tristeza en las cuales habían sido llevados en el cautiverio era simplemente porque se habían descuidado. Se habían descuidado de poder ejercer la obediencia, porque Dios no quiere sacrificio sino obediencia. ¿Me estás escuchando, iglesia? Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y la obediencia de ellos se olvidó. Se olvidaron de los pactos. Se olvidaron de dónde los sacó el Señor. Se olvidaron lo que Él había hecho. Se olvidaron de la misericordia y de la compasión que Él había tenido. Se olvidaron de tantas cosas, amados hermanos, que dice el verso número 3 del capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis hoy? ¡Aleluya! Es que sí, amados hermanos, en el primer templo que vieron, ellos vieron la gloria de Dios, que Salomón no podía, nadie podía entrar porque la gloria de Dios no estaba allí. Qué bueno es cuando estamos bajo la gloria de Dios, cantamos, saltamos, brincamos y le damos la gloria porque ahí está el Señor. Pero ¿qué pasa cuando se aleja? Es por tu desobediencia. Cuando se aleja por la desobediencia. El templo, lo majestuoso, lo hermoso que había en ese lugar, había desaparecido. Por eso el Señor hace esa pregunta a través del profeta, el cual le pregunta al pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Es que la gloria, amados hermanos de Dios, estaba allí. Allí estaba el arca del pacto. Allí estaba la grandeza del pacto que el Señor había dicho: yo estaré con vosotros si vosotros estáis conmigo. Amados hermanos, cuando nosotros somos fieles con Dios, Dios está con nosotros. Pero cuando le damos la espalda, el templo queda vacío. Se llevaron el arca. Se llevaron el arca cuando llegaron los babilónicos y destruyeron el templo, y la casa estaba destruida. ¿Cómo la miras hoy? Pregunta el Señor. ¿Cómo miran el templo hoy? Podían ver los escombros, podían ver el dolor que había allí, que causaba en mucha tristeza. Pero ¿por qué había sucedido todo esto? La desobediencia, amados hermanos, les trajo a ellos el dolor, les trajo a ellos la destrucción, familias separadas, hijos perdidos, mucho dolor, muchas tristezas, muchos en cautiverio, y asimismo también la de soledad quedó con muchos muertos y el templo destruido. Así es la vida de muchos cristianos hoy en día. Así es la vida de muchas personas que se han olvidado del Señor. Se han olvidado del pacto que hicieron con el Señor. Y esa gloria que un día le prometieron servirle hasta el fin, hasta la muerte. Porque cuando bautizamos preguntamos: ¿hasta cuándo deseas servirle al Señor? Muchos dicen: hasta que el Señor venga, hasta que el Señor me lleve. Pero ¿dónde quedó ese pacto cuando se olvida de Él? Si esas palmas son para Él, déselas, que usted está libre. No hay cadenas que te aten en esta mañana.
Pero cuando uno se olvida de la gloria de Dios, cuando uno se olvida de lo que Dios ha hecho de uno, de lo que Dios nos ha dado en la familia, en nuestros hijos, se aparta la gloria de Dios y empezamos a sufrir el dolor y las consecuencias. Venimos pasando por las penumbras de los dolores, pero lo cual yo quiero decirle, amada iglesia, que la compasión de Dios es incomparable, amados hermanos. La misericordia del Señor es incomparable, porque si no fuera la misericordia de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros? Hoy puedo decirle yo, estamos acá por la misericordia, por la compasión del Señor, el cual, amados hermanos, dice el Señor en el verso 5: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Recordaba el Señor al pueblo hebreo, le hacía un recordatorio, hacerles saber el pacto que habían hecho con Él. Hacerle el recuento de que el Señor había prometido: si ustedes son fieles conmigo, yo no les voy a faltar en ningún momento, yo estaré con ustedes. Son las promesas que hoy en día están en nuestros oídos, que dijo el Señor Jesucristo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Señor que está con usted esta mañana, es el Señor que está con nosotros, es el Señor que está en este lugar. El Señor había tenido compasión de poder libertar al pueblo de Egipto. Lo había liberado de aquel dolor y de la tristeza que vivió en el cautiverio allá por más de 400 años, en tristezas, en penumbras, en las cuales el Señor tuvo compasión y prometió estar. Oiga, nosotros vivíamos no en Egipto, pero vivíamos atados en muchas cadenas y éramos esclavos del dolor y de la tristeza. Vivíamos en una tristeza de dolor donde no alcanzábamos para muchos gastos, no teníamos lo que necesitábamos, era un dolor, unas lágrimas. Pero qué bueno que el Señor llegó para liberarnos, para cambiar nuestro lamento en baile. Así como llegó para sacarnos de Egipto, también llegó a nuestra vida para cambiar nuestro lamento, para que ahora lo podamos reconocer, que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor, porque la compasión de Él es incomparable, amados hermanos. Es inigualable la compasión de Cristo, la compasión del Señor, que aún siendo nosotros viles pecadores, tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros. Aleluya. Al vernos que estábamos perdidos y sin esperanza, sin saber el rumbo que marcaba nuestra vida. Pero qué bueno que llegó el Señor para darnos una libertad, y que ahora podemos levantar nuestras manos y darle la honra y decirle: gracias, porque rompiste las cadenas que ataban mi vida, que ataban nuestra familia, que ataban a cada uno de nuestros corazones. Vivíamos atados con muchas raíces de amargura. Vivíamos atados en vicios, y muchos de nuestros hijos sufrían por nuestro mal vivir. Las familias vivían en separación, en pleitos, en discordias. Pero qué bueno que llegó el Señor con compasión y con misericordia para llenarnos de su gloria, para darnos lo que Él había prometido. Y Él había prometido sacarlo del cautiverio al pueblo hebreo. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? ¿Qué pasó? Lo sacó de Egipto, pero nuevamente se olvidaron del Señor. Ahora son esclavos, ahora son cautivos por el pueblo babilónico, y el templo está destruido. ¿Qué pasó? Pero la compasión, como digo,
La compasión de Dios que no cambia, que no varía, amados hermanos, porque Dios no es como los hombres, no es como el ser humano que reguarda resentimiento, guarda en estos pensamientos el pasado. No, cuando el Señor perdona, lo olvida y te da una nueva oportunidad, te da una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de amor, Dios es un amor para nuestra vida. Esta nueva oportunidad llegó al pueblo para poder salir de Babilonia. Pero ¿qué sucede? Les dijo: irán a reconstruir el templo. Vayan a reconstruir el templo. El rey Ciro permite entonces que todos aquellos cautiverios que estaban allí fueran abiertos y todos fueran libres. Y dejó el mandato. Entonces, según la escritura, Dios había determinado que el líder del pueblo, Zorobabel, había determinado también el Señor que el sacerdote del pueblo del Señor estuvieran encargados en reconstruir. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con este pueblo? La Biblia nos enseña, amados hermanos, que ellos se olvidaron del Señor. Mire lo que dice Ageo capítulo 1 verso 4: y esto es para vosotros el tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas, y la casa de Dios está desierta. Quiere decir que se ocuparon más de las cosas personales, se enfadaron más con el Señor para hacer ellos sus propios propósitos. Amados hermanos, no podemos dejar las cosas de Dios a un lado. Tenemos que buscar el reino de Dios primeramente, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando buscamos la presencia de Dios, Dios sabe nuestra necesidad, Dios sabe nuestras necesidades, y Dios sabe cómo va a suplir cada momento en tu vida. Por eso dejó el mandato para que entonces tanto el líder del pueblo, tanto el sacerdote del pueblo sostuvieran entonces la obligación de poder levantarse y animar al pueblo. Pero ¿qué había sucedido? Todos estaban en la misma condición. Sus intereses personales. El líder, me imagino yo, que estaba también dispuesto a preparar su casa. El sacerdote también no estaba en la condición, y el pueblo estaba peor todavía. Por ahí dicen que los líderes mandan al pueblo, y el pueblo es como los líderes. El pueblo estaba caído, buscaba su propia conveniencia, buscaba lo que a ellos les interesaba. Nadie hacía nada, había un desánimo en ellos. Pero Dios empezó a trabajar, a reclamarle y a traerle el recuerdo de lo que le dijo. ¿Cómo ven ustedes el templo hoy? ¿Cómo lo ven? Este templo, que fue una de la gloria de Dios, estaba destruido, amados hermanos. Estaba destruido y había quedado ruinas solamente. Lo cual sigue diciendo el Señor en una gran promesa, de la cual dice el Señor: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, llenando de la gloria esta casa, ha dicho Jehová. Dios estaba prometiendo algo, amados hermanos, que ahora podemos entenderlo de estas grandes profecías. El pueblo, después de esto, empezó a trabajar. Empezaron a levantar ladrillo por ladrillo, y en los escombros empezaron a reconstruir. Pero ya no fue el mismo templo. Si recordamos la historia del gran Herodes, el templo no era igual. No estaba la gloria de Dios ahí, porque no estaba la Chequina, no estaba el arca del pacto, no estaba el Señor. Pero el templo lo habían edificado con remiendos, con grietas todavía, pero ahí estaba el templo levantado.
pregunta el Señor: ¿cómo veis el templo? Era para que pudieran comparar, era para que ellos se dieran cuenta y poder analizar. Es para que nosotros también pongamos un poquito del pensamiento. ¿Sabe qué dice 1 Corintios capítulo 3 verso 16? Y no sabéis que vuestro cuerpo es el templo. Y no sabéis que vuestro cuerpo es el templo y templo de la morada del Espíritu Santo. Amados hermanos, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, somos lo que Dios quiere que usted vea cómo estaba cuando vino la gloria de Dios sobre tu vida. Somos lo que Dios quiere que tú analices cuando se aleja la gloria de Dios de tu vida. Somos lo que Dios quiere que tú te des cuenta cuando se aleja la gloria de Dios. A veces vivimos de las glorias pasadas, los años pasados, y ya nos olvidamos de la gloria de Dios. Nos olvidamos y vivimos de la gloria, de la grandeza, de los éxitos. Pero yo quiero decirle, iglesia, no nos podemos olvidar. Templo de Dios, no te puedes olvidar que el éxito es del Señor, la gloria es del Señor. Porque tus éxitos no son tus éxitos, son los éxitos del Señor. Las bendiciones que tú tienes son tuyas, son del Señor. Tú las has recibido porque eres templo de Dios. Esas palmas son para mi Rey, el que ha bendecido tu vida, el que te ha llenado de bien tu boca, que te sacía hasta que te rejuvenezca como las águilas, el que te ha levantado con una nueva fuerza como la del búfalo. Déjame decirte, sí, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el Dios de tu vida. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos del Señor? Se va la gloria de Dios, se pierde. Y Dios nos da una nueva oportunidad para reconstruir. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo que ha quedado, porque posiblemente dentro de nuestros días nosotros estamos viviendo algo que nos debilita nuestra mente, nuestros pensamientos. Posiblemente tu cuerpo, tu mente, tu corazón ha pasado momentos difíciles. Cada uno de nosotros tiene sus propias adversidades en esta vida. Posiblemente tu templo, tu cuerpo, ha pasado por diferentes enfermedades, está pasando por diferentes crisis, diferentes batallas. Pero quiero decirte con todo mi corazón que dentro de todos esos escombros del templo del dolor que hay en tu vida, hay uno que puede levantar esos escombros y hacer llegar lo más grande a tu vida, que es la gloria de Dios. Oh, porque el templo, amados hermanos, había quedado construido, pero ya no estaba la gloria de Dios. Es que a veces nos miramos bien bonitos, aparentamos bien bonitos, hablamos muy bonito y cantamos muy bonito y tocamos muy bonito y predicamos bien bonito, pero no está la gloria de Dios en nosotros. Iglesia, es tiempo de despertar para nosotros levantar el templo de Dios en nuestra vida. Es tiempo de despertar para que la gloria postrera venga a nuestra vida. Yo quiero la gloria postrera. No nos podemos conformar con lo que somos. El peso de nuestras actitudes, el peso de nuestros pensamientos equivocados, nuestras ideas adversas a la voluntad de Dios. Y nosotros pensamos que hacemos lo mejor y lo queremos hacer a nuestra manera, pero nos olvidamos de contar con el dueño. Esas palmas son para Él. Él es el dueño. Él es el dueño del oro y de la plata. Nosotros tomamos decisiones a nuestra manera, pero nos olvidamos de lo que dijo el Señor. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Nos afanamos tanto por las cosas terrenales.
Nos afanamos tanto por las cosas materiales, como que esto nos diera la salvación. ¿Sabe qué nos va a dar la salvación? Cuando este templo lo dedicamos para que venga la gloria de Dios y podamos entonces ser elevados para ver la gloria postrera de la salvación, hermanos. ¿De qué sirve tener una casa bien adornada? ¿De qué sirve tener una casa bien amueblada? ¿De qué sirven muchas cosas en la vida, amados hermanos? ¿De qué sirve que tú te mires bien con tu ropa? Y no estoy en contra de eso, pero ¿sabe qué se ve mejor? Cuando tienes la gloria de Dios en tu vida. Cuando tienes la gloria de Dios, relumbra la presencia, te hace sentir, caminas. No caminas por la vista viendo lo que vas a recibir o lo que te van a dar. No, caminas por fe. Por fe. Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Por fe. Por fe oíamos lo que decía el hermano Edwin López. Soy un testigo. Cómo se levantó este concilio. Jonathan está por allá. Mi pequeño Jonathan, le digo siempre, no ha cambiado para mí, que sigue siendo el pequeño Jonathan. 12 años tenía, tocaba la batería. Hermana Rita, ¿dónde está? Por acá la hermana Rita. No ha llegado todavía. Sé que usaba la guitarra. El hermano Edwin predicando en la calle y nosotros repartiendo tratados. Y por fe, él dijo: aquí en Nueva York se van a levantar las 10 iglesias. Hoy no somos 10 iglesias, somos un concilio internacional. Sea la gloria al Señor. Es la fe de que vas a ver la gloria. Vas a ver la gloria de Dios. Pero no podemos cambiar esta gloria por acomodarnos o vivir bien y aparentar bien. Y perdóneme que a veces me permite. Hay pastores y hay ministros y hay gente en la iglesia que se mira bien vestida, pero el templo está agrietado. El templo está agrietado. El templo está agrietado y no lo pueden ver. Y pastores que están agrietados porque les hace falta la gloria de Dios. Les hace falta la gloria de Dios. Oh, qué bonito se ve, sí, qué bonito se ve la apariencia. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios por dentro? Están necesitando la gloria postrera. Yo quiero esa gloria. Cuando le pueden decir: Señor, yo quiero esa gloria, yo quiero esa gloria, yo quiero saborear la gloria, yo quiero sentir esa gloria, quiero ser participante de tu gloria. Oh, esas palmas son para mi rey. Oh, Jesús de Nazaret. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Rey de Reyes. Alabado sea nuestro príncipe. Alabado sea nuestro príncipe. El que derrama bendición hasta que sobreabunda. El que derrama bendición. Óyeme. El que derrama bendición en tus hijos. El que derrama bendición en tu cuerpo. El que derrama bendición en tu hogar. El que derrama bendición en tu trabajo. ¿Sabes por qué el trabajo es bendecido? Porque tú estás orando por ese trabajo. Estás orando por ese trabajo. ¿Sabe por qué la iglesia es bendecida? Porque usted está orando para ver la gloria. Yo quiero esa gloria. Yo quiero esa gloria. Oh, dale la gloria a Él. Pero déjame decir, ahí como están paraditos, déjame decirle algo. El templo quedó construido, pero no estaba la gloria. Pero esta profecía se hace una realidad para la cual el Señor Jesucristo
Dice en el libro de Lucas que Él llegó al templo allá en Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo reconstruyeron no estaba la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estaba la gloria de Dios. Pero como Él había prometido estar ahí, óigame, entró Jesús al templo, dice Lucas capítulo 4, óigame. Y al entrar Jesús al templo, entró la gloria de Dios a ese templo que estaba reventado, que estaba mal renovado, estaba levantado de escombros, estaba con puertas reventadas, pero ahí entró el Señor. Yo no sé cómo ha llegado tu vida, no sé cómo ha llegado usted con su templo de su cuerpo y de su vida, pero el Señor entró al templo donde no estaba la gloria de Él. Y cuando Él entró, dijo estas palabras tan bellas y hermosas: el Espíritu de Dios está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Yo no sé cómo ha vivido usted, pero yo puedo decirte en esta mañana que como templo de Dios, pueda que estés pasando por un momento difícil en tu cuerpo, estés viviendo una necesidad, pero ¿sabes qué? En tu templo te hace falta que llegue alguien, y Él está en este lugar, y Él quiere entrar allí en este lugar. Permítame, déjame entrar, dice el Señor. No endurezcas tu corazón. La necesidad estaba ahí, y hoy este día no es la excepción. Pero ¿sabes qué? El Señor vino para darte buenas nuevas. Quisiera llamar en esta mañana el ministerio del concilio, a los ministros. Quisiera llamar a hombres y mujeres que están con el Espíritu Santo, y también llamar a los que están necesitados de una sanidad, de una sanidad. Esta mañana queremos entrar, queremos permitir que el Señor entre a tu corazón. A los ministros invitamos, a los grandes pastores y ministros, a las personas que tienen el Espíritu Santo. Queremos orar, hay una necesidad. Póngala ya. Hay una gran necesidad, pero el Señor quiere entrar en ese templo. Quiere entrar en ese templo. Los enfermos pueden levantar sus manos, los que están pasando necesidad. Miren un Dios divino de los cielos. Si ustedes vieron anoche sanidades, hoy pueden ver grandes cosas. Simplemente tienes que abrir tu corazón. Simplemente tienes que abrir tu corazón. Y abre tu boca y pídele al Señor que entre en tu vida. Que entre en tu vida. Tú eres el templo. Tú eres el templo. Tú eres el templo de Dios. Y el Señor quiere entrar en ese templo. Él quiere entrar en ese templo. Él quiere entrar en ese templo. Él quiere entrar en el templo de tu vida. Él quiere entrar ahí. Puedes recibir el milagro este día. Yo los conozco, pero tengo un Dios divino y poderoso. Tengo un Dios maravilloso. Iglesia, tú eres parte de este. Eres llamado para hacerte. Tú haz la entrega de tu vida. Simplemente permite que Dios llegue a tu corazón. Lleno. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él puede sanarte. Él puede sanarte. Él puede sanarte.
Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Ahí está, eso es. Dale la gloria a Dios, levanta tus manos. Recibe el milagro de tu vida, recíbelo. Recíbelo. Simplemente tienes que creerlo. Créelo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Recíbelo, recibe esta noche el mejor vino de la presencia de Dios. Dios ha llegado a tu vida, Dios está tocando tu corazón. Simplemente dile, Señor, entra a este templo. Oh, Él ha venido para sanar, Él ha venido para libertar, para tanto lágrimas, tantas noches, tanto sufrimiento. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Dale la gloria. Así eres, Tu mano y dale la gloria a Dios. así eres, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere sanarte. Oiga bien, Dios quiere sanar lo profundo de tu así cuerpo. eres tú, Permítele entrar. Permítele un toque en tu vida. Levanta tus manos. Ahí dale la gloria al Señor. así eres tú. Oh Jesús. Estás orando, aunque no pueda ver, estás orando. Siempre A Él está orando. Él está ahí. Aunque no lo puedes ver, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero puedes sentir. Puedes sentir un toque divino. Puedes sentir cómo te está transformando. Ahí está. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Será mejor que la primera. La gloria Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. será mejor que la primera. Recibe esta mañana. Recibe la mañana. Recibe esta. Oh, sanidad en tu cuerpo. Sanidad en tu cuerpo. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos. Oh, Él es el milagroso. Él es el que sana. Él es el que limpia tu cuerpo. Él es el Señor. Él Milagroso, es abres ahí. caminos. Obra